Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Los valientes del Señor. Amén. Amén, amén. Qué bonito ver ese esfuerzo. Nos damos la pela y aquí estamos en la casa del Señor. Estamos en el mes de la Biblia, mes de octubre. Hace unos años, en Europa, un colportor llevaba una caja de Biblias y salió por esas carreteras e iba cargando a pie porque quería repartir las Biblias. Yo estaba como de unos 7 años cuando escucho ese término colportor. Eso lo usan los adventistas, lo usan los bautistas, menonitas, que salen a repartir literatura bíblica. Y ese colportor iba y alguien se dio cuenta que él llevaba una caja de Biblias para regalarle a toda la región que estaba allí. Y contrataron a un pistolero. Vaya y alcáncelo. Y hágame el favor que destruya esas Biblias. El pistolero salió en su caballo y lo alcanzó. El hombre iba con unas cajas llevándolas, porque él quería que la gente leyera la Biblia. Lo amenazó con una pistola y le dijo: hágame el favor y hace una hoguera, usted mismo. Préndale fuego y quema esos libros que usted lleva ahí. Y él, pues, siguiéndose amenazado, intimidado con una pistola ahí, pues le tocó. Cogió y prendió la hoguera y todo eso. Entonces el colportor dijo: oiga, un momentico, déjeme leer una partecita de cada libro antes de quemarlo. Y la primera parte que el colportor tomó fue el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y él lo leyó. Y el pistolero dijo: me gustó eso, pásemelo para acá. No lo quemé. Cogió otra Biblia y leyó el Salmo 91. El que habita a la abrigo. Oiga, me gusta eso, no lo queme, páselo para acá. Y empezó a leer de cada Biblia un pasaje. Y el hombre dijo: no los queme, me los llevo. Se los llevó porque él quería seguir leyendo. El colportor se regresó y a los años aparece el personaje. Ya estaba convertido, era un pastor y se encontraron los dos. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios no vuelve vacía, ella cumple un propósito. Segunda de Timoteo 3:1, por favor. Segunda de Timoteo 3:1. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad.
hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán lejos, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis amados, este pensamiento en la Biblia está hablando tiempos peligrosos. Y hay un despliegue final del mal, de las fuerzas del mal. Porque hay una fuerza que está centrada en el yo, esa vida centrada en el yo. ¿Y por qué leo ese pasaje? Porque es que cuando dice el versículo 1, también debes saber esto, quiere decir que atrás Pablo viene hablando a Timoteo, viene conversando con él, instruyéndolo. Y porque Timoteo estaba en Jerusalén y la iglesia del primer siglo estaba pasando una situación muy difícil. Tanto así que esta iglesia creía que ya era el fin del mundo, que la venida de Cristo ya era para ese tiempo. Pues claro, Pablo le dice a Timoteo: sea un buen soldado de Jesucristo, milite de verdad. Si usted se convirtió al Señor, pues sírvale al Señor, compórtese como Dios quiere que se comporte un cristiano. 2, tiene que ser un obrero aprobado. O sea, eso viene acá, para poder decir, también debe saber esto. Un obrero aprobado tiene que, con diligencia, presentarse a Dios todos los días, que califique. Y algo me llamó la atención del capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En el mes de la Biblia, nosotros tenemos que ser conscientes de que hay que saber usar la Biblia. Porque si no se sabe usar bien la Biblia, hermano, el camino se puede volver torcido y condenación. Hay que saber leer la Biblia, como estábamos haciendo la publicidad hay que saber orar. Por eso los discípulos dijeron: Señor, Maestro, enséñanos a orar. Casi que le dicen: enséñanos las escrituras, necesitamos un poquito más. Bueno, aunque él les habló por parábolas, y él les dijo: pero usted, ¿por qué? Los discípulos: usted siempre nos habla por parábolas. Tranquilo, a las multitudes por parábolas, pero a ustedes les voy a dar la explicación de las parábolas. Mire qué bonito todo esto. O sea, al que cree, el Señor le suelta su verdad. ¿Cuántos dicen amén? Al que cree. Y aquí vemos cómo Pablo entonces está diciéndole: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque la primera característica del ser humano de centrarse en el yo es que si no fuera por mí, y es que si yo esto, yo, eso es un yo. Usted oye hablar de esas personas que siempre se están colocando ellos, yo. Entonces Pablo dice: esa característica rompe la relación divina y las relaciones humanas. Cuando una persona está centrada en su yo,
es difícil tener buena relación sana, porque todo es yo, y yo, y yo. Y esa es la característica que estaba viviendo la iglesia. ¿Por qué? Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, centrados en Él. Y el Evangelio de Cristo no aplaude ni está de acuerdo que estemos entronizando el yo. Antes, al contrario, ese yo, ¿qué hay que hacer? Crucificarlo. Si no se crucifica ese yo, como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Y dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero la sociedad que usted y yo estamos viviendo ahora, no sé si Pablo vio el 2020, cómo el ser humano está centrado en el yo. Ese es mi placer y a mí no me importa la opinión de nadie. Y entonces las ideologías, y viene una cantidad de enseñanzas, y viene una cantidad de cosas que en el mundo estamos peligrando. Los niños peligran en un jardín, los niños peligran en un colegio, los jóvenes en una universidad, en la calle, aún en la casa. O sea, el peligro es inminente, está allí todos los días. Nosotros peligramos con las redes si no sabemos usarlas. Pero sabiéndolas usar, es una herramienta muy útil. Y si eso es una herramienta útil, cuanto más la palabra de Dios. Es útil. Y a mí me enseña este capítulo y todo el libro de Timoteo, esa epístola, como una utilidad. Porque él dice aquí, y mire, empieza de esos hombres que han entronizado el yo. Lo pusieron en un trono, el yo. Y mire las características que se sueltan de ahí para allá. Es un listado que no para, hermanos. Comienza con ser hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable. Y ahí sigue la lista. Luego pasa a un punto, versículo 6. Porque de estos, ahora cuando le dice de esas personas que aman el yo, le dice Pablo a Timoteo, evítelos. Hay que evitar, hermano, cuando las personas son ellos y no aprenden, no son enseñables. Y él dice, evite a esas personas, déjelas a un lado, no las trate, porque es imposible. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Está hablando literalmente de unas mujeres que eran débiles en carácter. Y estos falsos maestros judíos se creían que tenían la respuesta para todo. Y las incautas mujeres se dejaban llevar. Y ellas, como tenían una concupiscencia de pecado, porque la concupiscencia quiere decir deseo por pecar, no cambiaban, pero tenían el anhelo de cambiar, de conocer la verdad, pero no podían. O sea, no basta con saber, con conocer, hay que hacer. Y Pablo está diciendo, mire, son engañadas. Y los mismos que las engañan, ellos mismos se engañan a sí mismos. Y el versículo 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Ahí tenemos Éxodo 7:11, cuando Moisés y Aarón se presentan ante Faraón. Y Dios ya le había dicho, hagan milagros, señales delante de Faraón. Y Aarón tomó la vara y la tiró, como Dios le había dicho. Aarón tiró la vara. ¿Y qué pasó con la vara de Aarón? Se convirtió en culebra. Y ahí Faraón llama a dos, que son estos, Janes y Jambres. No aparecen en la Biblia los nombres de ellos. Eso parece que los encontraron en un Talmud, yo no sé en qué escrito, y ahí aparece, por eso Pablo lo está mencionando. Así que estos magos, estos brujos de Faraón, hicieron lo mismo. Tiraron sus varas, ¿se acuerdan? En Éxodo 7. Y la vara de Aarón, que se convirtió en serpiente, ¿qué hizo? Devoró a las varas
a las serpientes de los magos, de los brujos. Entonces Pablo está mencionando, porque se resisten a la verdad. Por eso, hermano, tenemos que creer a la verdad, amar la verdad, que es algo tan importante que nosotros necesitamos todos los días. Bien, ¿qué viene a decir entonces el apóstol Pablo? Así también, estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos. O sea, estas personas eran condenadas por herejes. Esa es la palabra, réprobos, condenados por herejes. En cuanto a la fe, no irán más adelante. Pero luego viene otro punto, versículo 10. Ya deja de explicarle las características de los engañadores, de los falsos maestros, porque, hermano, es un peligro si no sabemos usar esta palabra. Y le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, pero tú eres distinto. Amén. No podemos, hermanos, ser igual a esa gente. Somos distintos. Tú has seguido mi doctrina. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero vuelvo al versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, o sea, la palabra de Dios, ¿qué utilidad tiene? Sabiduría para la salvación. ¿Quién iba a pensar que para uno salvarse necesita sabiduría? Porque todo el mundo quiere salvarse, pero a su manera, en su concepto, en su ideología. Pero se necesita sabiduría para la salvación. Y una vez que la fe se activa, la sabiduría entra, porque se nos abren los ojos del oscurantismo, del engaño, de la religión, de la religiosidad, ¿sí? De tantas enseñanzas que se están viendo, hermanos. Eso es sabiduría. La fe abre los ojos espirituales. Y ahora sí podemos entender por qué hay personas que quieren cambiar su vida y no pueden, porque necesitan activar la fe. ¿Y qué es la fe? Creer. La fe no la puedo razonar, todos sabemos eso. Yo tengo que creer lo que la palabra de Dios, y no solamente creer, sino obedecer. El obedecer. El diablo cree, y mejor que cualquier cristiano, pero él obedece. No, él sabe qué dice la Biblia, pero él no obedece. Entonces yo tengo que cambiar mi óptica, mi perspectiva, mi manera de ver la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me está diciendo no peque, no mienta, no engañe, pues no lo hago. Es obediencia. Es fe, es creer. Por eso en Génesis, en ese estudio descubrimos que el pecado no fue la desobediencia. ¿El pecado qué fue? La incredulidad. Porque le creyeron más ¿a quién? A la serpiente, al diablo. ¿Por qué no le creyeron a Dios? Si Dios les dijo, ciertamente morirán. El diablo, ¿qué les dijo? No morirán. ¿A quién creyeron? A la mentira. Y eso dice Pablo a los romanos. Han creído más a la mentira que a la verdad. Ese es el espíritu del mundo. Usted sale leyendo un pasaje de la Biblia que lo hace llorar, lo hace estremecer, pero sale a la calle o mira otro por ahí y usted es más fácil que su mente se incline a creer lo de la calle o de otro argumento o de otra ideología o cualquier otra cosa, menos a lo que usted sintió que la verdad le estaba llegando. Pero quiero llegar al punto principal del corazón de este pasaje.
Y arrancó desde el 14, luego el 15, que de la niñez has aprendido. Y el 16, toda la escritura es que inspirada. Yo sé que no necesitamos hablar de inspiración porque todos creemos que la palabra de Dios ha sido escrita. Amén. Pero vamos a hablar de la utilidad de ella entonces. ¿Para qué? ¿Cuál es la primera frase? La primera característica que habla allí. Para enseñar. Amén. Bonito eso, hermano. Por muchos años que usted y yo llevemos leyendo la Biblia, seamos fundadores de la iglesia y desde pequeños, hermano, eso nos sirve. Porque todos los días tenemos que ser enseñables. Amén. Puede tener los años que usted tenga, los años que yo tenga, pero todos los días, hermano. Tenemos un grupito de pastores estudiando evangelios. Y ya para mayo nos pusieron la tarea de Habacuc. Y hermano, eso es metido allí, vea, metido ahí. Y antes de llegar al curso, nos reunimos 5 pastores y estudiamos la tarea porque nos entregaron la cartilla. Y ya para el martes arrancamos con Habacuc, un grupito de pastores en cada casa, nos vamos, cada iglesia, y estudiamos esos pastores para cuando llegue el taller, ya vamos con entendimiento. ¿Por qué dice la Biblia? Escudriñar las escrituras. Hay que escudriñarlas. Y todos los días hay que encontrarle vida, bendición, todos los días. Útil para enseñar. ¿Usted por qué viene a la iglesia? Que necesitamos oír la palabra. ¿Dónde adquirimos fe? El oír de la palabra. Amén. Sáquele tiempo a la palabra de Dios. Enseñar. Y eso se lo está diciendo a Timoteo. Y yo digo, pero ¿por qué le dice a Timoteo si Timoteo ya es enseñado? No, señor, todavía le falta. Aún el apóstol Pablo, él mismo se aplica para él enseñar. La Biblia es para enseñarla. No solamente en la escuela dominical, no solamente en el discipulado, no solamente para el bautismo, no solamente para... No, la palabra de Dios es enseñable todo el tiempo. Cada vez que usted coja la palabra de Dios, cada vez que usted escuche la palabra de Dios, comience como una espuma, ¿sí? Y reciba la palabra de Dios. Pero no para solamente, como dice el apóstol Santiago, ser oidor de ella, sino hacedor de ella. Yo la puedo pasar todo el tiempo oyendo y digo, ay, qué linda palabra. Sí, a uno le da ánimo cuando la gente le dice, pastor, esa enseñanza me llegó al corazón, muy bonita la enseñanza. Y uno dice, gracias, amén, qué bueno. Pero ¿qué? Ahí no puede quedar, amén. Hay que ponerle práctica, tengo que aplicarla para mi vida primeramente. Señor, ¿qué quieres de para mí esta palabra? Entonces, es enseñable, un espíritu enseñable todos los días. 2, para reprender. Pero esa palabra redarguir o reprender no es regañar, porque la Biblia usted no la puede coger como para cogerla a toda la gente y darle bibliazos, como los religiosos. Es que usted es un pecador, usted va a ir al infierno, usted es esto y lo otro. No, la Biblia no es para eso. Si la persona tiene fe, la persona quiere y tiene todos sus errores como todos los tenemos, seguimos teniéndolos, la Biblia es enseñable, pero para reprender, exhortar, redarguir. Qué bonito que la misma palabra del Señor nos muestre nuestros errores. No los comentarios ajenos, extraños, exteriores. No, que la misma palabra de Dios a mí me reprenda, me redarguye, me está indicando qué es lo que tengo que hacer. Y luego, número 3, porque son 4 cosas de utilidad de la palabra. Corregir. Entonces, ahora sí la palabra de Dios está diciendo, listo. ¿Recibió la enseñanza? Sí. ¿Fue tocado por ella? Sí. Listo. ¿Qué sigue? Diga, corregir. Usted no puede quedar con me enseñaron la palabra. Ay, qué linda. Me tocó el corazón. Ah, qué maravilloso. ¿Por qué no sigue con el tercer paso? ¿Qué sigue? Vamos entonces a corregir. Amén. Si no, esos pasos tan importantes que Pablo está diciendo a Timoteo, mi hijo, usted es enseñado. Ahí
Es maravilloso, pero ahí no se queda. Sigue el siguiente paso. ¿Le tocó? ¿Lo convenció? No, no me convenció. No, entonces sigue recibiendo enseñanza hasta que la palabra de Dios lo toque. Una vez que lo toque, entonces responda. ¿Cómo? Corrigiendo sus malos pensamientos, a corregir el pecado que usted lo tiene cautivo. Ya no más. Si no, entonces no pasará al tercer paso. ¿Qué mejor terapia, hermanos? Y eso lo necesitamos todos. Y el cuarto, para instruir en justicia. No, eso quiere decir que yo voy a instruir a otros. He sido enseñado. Amén. Mire lo que está diciendo allí. He sido enseñado. He sido tocado por ella. Ya me corregí. Y ahora voy a instruir en justicia. O sea que la palabra de Dios no es para que usted se quede con ella. El cuarto paso es para que usted instruya, comparta. Amén. Y aquí es donde viene la gran comisión. Aquí es donde viene la evangelización. Ok, usted fue enseñado, usted fue tocado por la palabra y usted fue corregido por la palabra. Quiere decir que tiene un buen testimonio. Tiene algo que contar. ¿O no? Pero hay muchos que se quedaron en la enseñanza. Hoy si llegaron a ser tocado por el Espíritu Santo y los tocó, pero no más. Pero nunca corrigieron. Su testimonio está por el piso. Sigue siendo el mismo. Y se viene a convertir en una piedra de tropiezo para el que quiere creer y conocer. Porque tristemente las personas no ponen directamente su mirada a Cristo, sino que lo miran a usted y me miran a mí. Y cualquier error que le vean a usted y me vean a mí, qué tristeza. Se van otra vez y se debilitan. Pero me encanta cuando seguimos el proceso de Dios, no el de los hombres, el proceso de Dios, su enseñanza, su toque espiritual y su cambio que Dios quiere hacer. Eso me va a llevar a mí a instruir a otro a la palabra de Dios, a enseñarle. Qué bueno, porque si cumple estos 4 pasos, mire el versículo 17, a fin. O sea, esta utilidad de la Biblia tiene un fin. ¿Cuál es? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No en el sentido griego perfecto, que es que no peca, que es un santo. No, aquí está hablando de la persona que cumplió los 4 pasos. Ella tiene una autoridad. Si usted tiene un testimonio, tiene una autoridad. Nadie le puede decir, ¿cómo? No, usted puede contar el testimonio de otras personas. Alimentan, ayudan. Pero más cuando usted dice, eso me pasó a mí. Yo era esto y aquello. ¿Cómo puede contar? Y aquí dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que ya usted no va a seguir las obras malas. Yo ya no voy a querer estar haciendo las obras malas, porque me voy a la palabra y la palabra me detiene. Ojo, no lo haga, porque usted fue enseñado, fue tocado y ya corrigió, tiene un testimonio, fue instruido. Esas instrucciones lo llevan a usted y lo capacitan y le dan autoridad para que usted evangelice a una persona. Hermano, hay gente que sin fe, sin nada de eso, evangelizan y otros le creen. ¿Cómo le parece? Esa es la misericordia de Dios. ¿Cuánto mayor cuando usted le diga, mire mi testimonio? Yo fui drogadicto, yo estuve en las calles, yo dormí en los puentes, yo fui alcohólico, yo fui aquello, yo fui pecador, adúltero, lo que sea. Y mire, le puedo decir, ya no. Mi vida cambió. Usted lo puede asegurar y es una autoridad. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo, en esos tiempos peligrosos que están viniendo, usted tiene que prepararse con la palabra, porque habrán persecuciones, habrán luchas, habrá una cantidad de prohibiciones que va a venir, hermano, a este mundo como está. La palabra de Dios nos está garantizando una protección. Para el impío y malo, las cosas se van poniendo peor para ellos, peor. Pero para los justos
y los que hemos creído en la palabra de Dios, vienen tiempos mejores. ¿Lo cree o no lo cree? Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, de ti. Pero si usted va con estos pasos y se acerca ya el momento que nos toca rendirnos a los pies de Cristo, bendita sea esta palabra de Dios. Amarla, valorarla, que nuestros ojos espirituales se abran a ella y que cada día esa palabra, hermanos, nos toque. Que usted y yo podamos venir a escuchar la palabra y al salir de aquí, sin necesidad de ver un milagro, una hazaña, señales y cosas y prodigios, porque qué tristeza cuando Jesús predicaba, la gente se admiraba, era por la autoridad que tenía sobre los demonios, por la autoridad que tenía sobre las enfermedades, la lepra, por la autoridad que tenía sobre los muertos, pero menos por lo que Él vino. ¿A qué vino Jesús? Él no vino a sanar leprosos, Él no vino principalmente a resucitar muertos. ¿A qué vino Él? A salvarnos. Amén. A quitarnos la maldición del pecado y de la iniquidad. El primer beneficio del Salmo 103:3, el que perdona todas tus iniquidades. Y termino diciendo, ¿cómo es que Jesús en San Marcos, cuando ve que 4 hombres tienen fe, rompen un techo de una casa que no es la de ellos? Yo me imagino que ellos estaban dispuestos a reparar ese techo de esa casa ajena, pero la fe de ellos era llevar a ese paralítico allí al frente de Jesús. Como la casa estaba llena, no había por dónde entrar y nadie se conmovió del paralítico, sino 4 hombres, 4 amigos, lo bajaron por el techo. Y cuando Jesús dice, tus pecados te son, fue lo primero. Eso no vendió, eso no impresionó a nadie. Al contrario, se levantó una crítica. ¿Quién es este que perdona pecados? Si los pecados los perdona solo Dios. Y era verdad, solo Dios, porque ellos no sabían que Él era también Dios. Marcos habla del Hijo del Hombre, y aquí veo yo que eso no sorprendió. Entonces Jesús dice, bueno, listo, a usted no lo sorprende nada, porque eso es interno. Solo el paralítico siente ese beneficio. Sus iniquidades han sido perdonadas, pero no pasó nada. Muy bien, para que sepáis que el Hijo del Hombre no solamente tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo. Ahí sí, mire, lo físico, lo que quieren ver, señales, prodigios. Levántate, toma tu lecho y vete. O sea, ya el hombre no lo iban a llevar a subirlo por el techo, que escapar por allá, no. El hombre iba a salir por la puerta. Entró por el techo en una camilla y sale caminando por la puerta. Ahí sí dice el texto, y todos se admiraban. ¿Por qué no se admiran de que sus pecados son perdonados? Y el mundo vive así, quiere ver algo extraordinario. No, lo más extraordinario es lo que hay en nuestra vida, una cadena, una esclavitud, y cuando eso se libera, eso es lo más grandioso. Póngase de pie. Hermano, rendido a los pies del Señor, rendido a esa palabra, créale a ello. Nuestra vida tiene que cambiar, amén. Todo tiene que cambiar. Dígale al Señor allí, Señor, prepárame para yo dar testimonio. Qué bonito eso, hermano, que a usted le gusta. ¿A cuánto les gusta el evangelismo? Sí, hablarle de Cristo a una persona, eso es lo más maravilloso que hay, hermano. Contar su testimonio, eso es autoridad. Está preparado para toda buena obra. Oremos. Pídale al Señor, Él le quita esa carga, lo haga enseñable, tocado por el Espíritu de Dios, que usted se corrige, que no más, y que usted va a ser instruido para instruir a otros. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros. Y gracias por tu bendita palabra
Ella es el pan de vida que necesitamos. Todos los días, Señor, nos aferraremos a tu palabra. Separados de ti nada podemos hacer. Señor, que cada persona pueda ser instruida, enseñable, corregible, practicante de tus mandamientos. Ellos son los que dan sabiduría para la salvación. Ser sabios para ser salvos de esta perversa generación. La ignorancia, la insensatez, la necedad condenan al ser humano, el alma del ser humano. Pero la verdad de tu palabra, Señor, abre un camino. Despeja, Señor, más y más esa senda y poder caminar contigo, Dios. Por eso el salmista, el poeta, dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa palabra que trae vida, Señor. Ayúdanos, Dios, a entenderla, a obedecerla todos los días. Tú eres poderoso, Espíritu Santo. La utilidad que tiene esa inspiración escritural, todos los días necesitamos, Señor. Y cada vez que venimos a tu casa, y cada vez que tenemos ese devocional personal íntimo, y cada vez que oímos, Señor, un mensaje, tu palabra llegue a nuestro corazón, y tú nos ministres de una manera especial, para empoderarnos, capacitarnos para evangelizar, hablar y testificar a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tú eres precioso, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Dele gracias a Dios. Dígale: Señor, esta palabra yo la necesito. Esta palabra, Señor, yo quiero corregir, quiero pedirte perdón, porque venimos escuchando tanto tiempo la palabra, pero ya es el momento que la pongamos por obra, amada iglesia. Gracias te doy, Señor, porque tu palabra transforma, cambia. Hay un arrepentimiento en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales y enterarte de nuestra programación. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios.